Pues bienvenidas y bienvenidos, gracias por sumaros a este nuevo encuentro digital que organizamos desde Travindi España en colaboración con Comutravel. Hoy vamos a hablar del uso público en los espacios naturales protegidos y de su vinculación con el turismo responsable, o más bien desde la mirada del turismo responsable. Tenemos como apoyo técnico a Karen Bellato y detrás en el backstage tenemos también a Jennifer del Peral, que estará retransmitiendo en vivo en el canal de Twitter de Travindi, y también a nuestra compañera Silvana Paul. Travindi, para aquellos que no nos conocéis, comunica turismo responsable y como tal es una plataforma sin ánimo de lucro en la que colaboramos 13 profesionales vinculados de una o de otra manera con este sector, desde diferentes ámbitos. Generamos contenido y recopilamos proyectos, no somos un medio de comunicación al uso, y lo que buscamos son experiencias relevantes que estén vinculadas con el turismo sostenible y que realmente aporten soluciones reales al sector público y privado, pero sobre todo a las personas. Nuestra finalidad en Travindi es co-crear, cooperar y hacer más llevadera esa transición hacia un turismo sostenible. Por eso invitamos y animamos a toda aquella persona que desee colaborar o que sienta que tiene una iniciativa en la que considera que Travindi puede darle apoyo, a contactar con nosotras. En este caso, hoy, como decía, vamos a hablar de naturaleza y quizás la naturaleza se reafirma como nuestra aliada aún más hoy en día para dar respuesta a los retos presentes y futuros. Creo que estaréis de acuerdo en que somos naturaleza y además ella sola trasciende y da paso a una discusión mucho más amplia, mucho más trascendental, más desafiante también para los seres humanos y también para el planeta, para nuestra salud. Es cierto que, por otro lado, en la última década, la actividad turística vinculada a los espacios naturales protegidos ha experimentado un crecimiento importante. Si bien ha sido durante quizá los últimos meses, cuando varios profesionales estamos un poco más pendientes y vemos que la naturaleza está más presente, incluso en aquellos agentes del sector turístico que antes no se vinculaban con la naturaleza. Esto unido quizá al concepto de que para nuestra salud se hace necesario maximizar esos impactos positivos que en ella generamos y que repercuten también en las comunidades locales, hoy hemos pensado que sería muy interesante centrarnos en esta naturaleza que nos reporta beneficios y a la que podemos corresponderle. Sin embargo, esos impactos positivos tienen que tener un enfoque integral que afecte tanto a la esfera social como económica y ambiental. Mientras, por un lado, los usos turísticos de estos espacios tienden a crecer, la gestión de ese uso público de los espacios naturales protegidos requiere de una planificación más cuidada y de un desarrollo que nos permita conservar nuestros espacios naturales, a la vez que aprovechamos también las bondades de un turismo que regenera o que debería regenerar a todas las partes implicadas. Cualquier acción que tenga lugar en un espacio natural lleva ineludiblemente asociado un impacto y eso no lo podemos negar. Sin embargo, somos todos los agentes implicados los que quizá necesitamos contar o saber o conocer qué instrumentos nos permiten no llevar tan al límite nuestros espacios naturales. En el encuentro digital de hoy vamos a adquirir un formato totalmente diferente. Va a ser una mesa de debate que, más que debatir, lo que pretendemos es proponer, buscamos exponer ideas, inspirar y bueno, construir entre todos para que nuestro patrimonio ecológico sea quizá una vía de mejora potente en la línea de esa vinculación directa con un turismo mucho más responsable y amable con todos nosotros. Hoy contamos con tres miradas. Hoy contamos con la mirada de Javier Gómez Limón, que es responsable del área de uso público y turismo en Europark España. También contamos con la mirada de Jacinto Lerarta, que es guía e intérprete del Parque Nacional de Garajonay y también es miembro de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio en España. Y también contamos con la mirada de Joaquín Araujo, naturalista, divulgador ambiental y escritor, aunque él se define como campesino también y agricultor, que es su actividad principal. Hemos concentrado este encuentro en tres preguntas. Lanzaremos una pregunta y nuestros invitados de hoy darán desde su perspectiva una respuesta que nos sirva de inspiración o de reflexión a todos nosotros.
Antes de comenzar, también me gustaría compartir con todos y todas vosotras un enlace que os voy a poner por el chat box para que, bueno, compartáis con todos nosotros esta reflexión, esta pregunta que os hacemos, qué sentís cuando estáis en un espacio natural, y que volveremos a estas respuestas al final de la mesa de debate de hoy. Antes de comenzar, quería también presentar muy brevemente a nuestros participantes. Por un lado, Javier Gómez Limón, que es el responsable de Área de Uso Público y Turismo en Europark. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y también es responsable del área de uso público, como decíamos, y turismo sostenible en espacios naturales protegidos de Europark España, donde además coordina el proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Contamos también con Jacinto Leralta, que es guía intérprete del Parque Nacional de Garajonay y miembro de la AIP. Él comenzó como voluntario en el Parque Nacional de Garajonay allá por el año 96 y después, bueno, pues ocupó una de las plazas del Ministerio como guía intérprete en este Parque Nacional. Desde entonces ha ejercido su profesión como guía intérprete y además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. También miembro del Seminario Permanente de Interpretación del Patrimonio del CNEAM. También contamos con la visión, la mirada de Joaquín Araujo, que él es de razón y emoción ecológica. Él es escritor y poeta, divulgador ambiental y naturalista, como ya adelantábamos, con una larga trayectoria de asesor, editor, guionista, pero también podemos decir que es una de las voces de la naturaleza en España. Sin dilatarme mucho más, me gustaría comenzar con una de las primeras preguntas que vamos a compartir hoy. Tenemos un reto y 3 miradas interdisciplinares que nos pueden dar algunas respuestas. Los espacios naturales son lugares dedicados a la conservación que, debido a la afluencia de visitantes, han tenido que adaptar estos espacios para aunar esa conservación y el bienestar de las personas. Estas personas, por otro lado, forman parte de una comunidad local y esa comunidad local está formada a su vez por muchas comunidades, por una diversidad de comunidades a las que podemos o no podemos llegar con nuestros mensajes, pero a la que sin duda les afecta en positivo y en negativo el uso público de los espacios naturales. Así que sin más, lanzo a nuestros ponentes nuestra primera pregunta, que sería cómo abordar desde su perspectiva, desde su mirada, la relación espacio natural-persona y generar una relación más saludable o sostenible. Le doy la palabra a Jacinto Leralta. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, muy buenas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias lo primero, Nuria y el equipazo por invitarme a participar. Y bueno, yo lo que puedo aportar es desde el punto de vista de una persona que ha trabajado de guía, lleva trabajando casi 25 años de guía intérprete para el Parque Nacional de Garajonay. Siempre he tenido este trabajo, entonces mi visión está bastante centrada en la experiencia que he tenido en La Gomera. También es verdad que gracias al CNEAM pues hemos tenido la ocasión, muchísimos guías, de formarnos en diferentes ámbitos. Y uno, sin duda, que yo creo que le va como anillo al dedo, es la interpretación del patrimonio. En general, bueno, yo la defino, para mí es una herramienta fundamental. Es una herramienta para mi día a día. A todos los niveles. Y me voy a explicar. La interpretación del patrimonio no es ni más ni menos que hacer relevante cosas ajenas a personas que vienen de otro lugar, ¿no? Me explico. Cuando un turista viene a La Gomera, pues se encuentra un mundo muy diferente. Estamos hablando de una isla. Estamos hablando de una isla volcánica oceánica. Eso ya es ciencia ficción para mucha gente, ¿no? Es una isla con muchísimos recursos y con muchísimas peculiaridades. Esas peculiaridades hacen que tenga un valor especial, pero también que sean muy frágiles, porque estamos hablando de una isla. Pero en realidad, si pensamos cómo están distribuidos los parques nacionales y muchos espacios protegidos en España, son islas, ¿no? Cuando tienes la ocasión de volar a Canarias o desde Canarias a la península y sobrevuelas Doñana, te das cuenta que es pequeñísimo, pero pequeñísimo. Es un parque nacional que está rodeado de cultivos, que está rodeado de urbanizaciones, o sea, en realidad son sitios muy frágiles. Por eso digo que sería extrapolable mi experiencia, yo creo, de una isla como es La Gomera
y un parque nacional en medio de la isla con cualquier otro espacio protegido, porque están rodeados. Javier contaba hace un rato que él vive a 500 metros de un parque nacional, que es el de la Sierra de Guadarrama. Pues también. No deja de ser una isla de naturaleza en medio de un paisaje humano muy, muy potente y de una ciudad de 4 millones de habitantes, ¿no? Yo, si me permitís, querría utilizar, por eso, porque la interpretación del patrimonio para mí es una herramienta fundamental para la pregunta que has planteado, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente entienda un espacio? ¿Cómo compatibilizar un uso que, como bien comentaba contigo, Nuria, se puede poner muy de moda la naturaleza después de lo que está pasando, ¿no? Hemos visto cómo a todos los niveles hay animales que nunca han estado cerca de tu casa, pues están pasando por tu casa, se oyen a los pájaros, la gente está escuchando a los pájaros, está viendo amanecer, atardeceres, cosas de ese tipo se pueden poner perfectamente de moda. Entonces, que me parece muy bien, lógicamente, ¿no? Yo, si me permitís un momentito leer la interpretación del patrimonio que se elaboró en el seminario de interpretación permanente, yo creo que se entiende mejor. Habla de que la interpretación del patrimonio es un proceso creativo de comunicación. Ya estamos hablando de esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Comunicar. Muy importante, estratégica. O sea, no es una cosa que de repente se me ocurre, no, tiene que ser una cosa planificada que persigue conectar intelectual y emocionalmente. Conectar intelectual y emocionalmente. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso decía yo, ¿cómo conectar a una persona que viene de Alemania, a una persona que viene como de Castilla-La Mancha, con una isla volcánica? Es muy difícil, es muy difícil. Aunque es verdad que en Puerto Llano, de donde eres tú, sí que hay vulcanismo, pero es un poquito diferente, ¿no? Entonces, pero fíjate en lo que acabo de decir. Que tú seas de Puerto Llano me permite crear un vínculo entre Puerto Llano y Canarias. ¿Por qué? Porque hay un vulcanismo de por medio. Eso es un poco lo que busca la interpretación del patrimonio. Acercar cosas, en principio, muy distantes a la realidad de las personas que te visitan, ¿no? Luego pondré algunos ejemplos de cómo acercarnos al turismo alemán, que es prácticamente el 70% que tenemos en el Parque Nacional de Garajonay, ¿no? Que hablan otro idioma, es otra realidad, otra mentalidad. Pero bueno, con la interpretación se puede. Continúa, dice, conectar intelectual y emocionalmente, muy importante, al visitante y a las visitantes con los significados de un recurso. Los significados. Todo tiene un significado. Absolutamente todo. Lo que para mí me puede parecer una cosa que no tiene mayor valor, para mucha gente lo tiene. Y ahora pongo un ejemplo, ¿vale? Y por último dice, promoviendo actitudes. ¿Todo esto para qué? Pues para promover actitudes positivas hacia la conservación de ese recurso. Que, como digo, en general la naturaleza en Europa está muy machacada, somos muchísima gente en muy poco espacio, ¿vale? Voy a poner rápidamente, y ya termino, si me paso el tiempo me dices, que yo no, por favor, muy rápidamente el ejemplo que yo puedo utilizar. Por ejemplo, el agua. En La Gomera hay más de 115.000 palmas censadas, ¿vale? Es imposible sacarte una foto, yo detrás de mí, si alguien se pusiera a mirar bien, pues contaría las palmas. Hay cientos de palmas en Valle Hermoso. Palmas hay por todos. ¿Qué es lo que ocurre? Para un turista, una palma pues es algo que forma parte del paisaje, ¿no? Llega aquí y dice, qué bonito, mira el paisaje, esto puede parecer África, puede parecer, por ejemplo. Para una joven de La Gomera, pues una palma es una cosa que siempre ha estado ahí y de la cual pues se obtiene miel de palma, ¿vale? Sin embargo, cuando tú hablas con la gente mayor, eminentemente rural, estamos hablando de La Gomera, para una gomera y para nuestros abuelas y abuelos, lo era todo, lo era absolutamente todo. Miseria, o sea, se ha pasado muchísima miseria en Canarias, en toda España, estamos hablando de años 30, 40, 50, imaginaros, ¿no? Pues tener una palma era tener todo, porque tenías forraje para el ganado, tenías dátiles para darle comer a los cochinos, tenías los troncos para hacer colmenas, tenías las pencas para hacer esferas, tenías los pirguan para hacer para leña, para hacer juguetes, para 1000 cosas. Lo era todo, lo era todo. Mi función como intérprete es que las personas que vienen, los turistas, que vienen de otra realidad, y vean una palma, no sea solamente una palma, eso tan bonito que estamos viendo en este paisaje, no, sino que es muchísimo más. Y yo para eso utilizaría la interpretación del patrimonio, que lo que hace es utilizar comparaciones, utilizar metáforas, intentar acercar una cosa con otro, y me parece fundamental. Y sobre todo, yo mi objetivo lo tengo muy claro. Si hablamos de conservar, estamos hablando, para mí, de consumo de productos locales.
lo que yo quiero es que el que venga aquí no solo cambie un poquito su percepción sobre La Palma, sino que también compre miel de palma. Porque el pueblo de Alojera vive de la miel de palma. El día que la gente dejemos de comprar miel de palma, el abandono de esa zona del oeste de la isla es brutal, ¿no? Se vive de eso. De hecho, es la empresa más, o sea, es el sector, el principal motor económico del oeste de la isla, que es la miel de palma. Ese también es mi objetivo y yo lo uno con conservación. Conservación no solo eso, fijaros que a lo mejor hay gente que dice que es una palma, pues una palma es una palmera. Lo que ocurre es que aquí siempre se llama palma. Conservar el patrimonio cultural como es el nombre que siempre se le ha dado a las cosas y dejar de lado el nombre que le da Telecinco, por decir algo, a las cosas, me parece importantísimo, porque es un empobrecimiento tremendo perder el habla que se tiene aquí y la forma que se ha tenido de ver. Pues muchísimas gracias, Jacinto. Vamos a continuar con esta pregunta, pero ahora desde la mirada de Javier Gómez Limón. Javier, ¿cómo abordamos esta relación? Hola, buenas tardes y muchas gracias a Travindi y a Nuria por darnos esta oportunidad de participar en este interesante webinario. Bueno, fíjate, yo creo que esto debería ser más fácil de lo que parece, ¿verdad? Yo creo que los seres humanos somos, como tú antes comentabas, naturaleza y desde siempre hemos formado parte de ella. Lo que quizás sucede es que ahora debemos aprender a recontarnos con los espacios naturales. Pero claro, este reencuentro yo creo que no debemos hacerlo de cualquier forma, ya que, bueno, ahora más que nunca y debido a la pandemia del COVID-19, pues parece que vamos a utilizar nuestras áreas protegidas como refugio y como lugares de destino turístico. Entonces yo creo que ahora esto debemos hacerlo de una forma segura, con las medidas que ya están establecidas en diferentes protocolos que se han ido elaborando y documentos de buenas prácticas, pero también de forma controlada, respetando las normas de cada espacio, las nuevas normas que se puedan establecer ante esta nueva normalidad que hemos llamado, que yo creo que es una nueva anormalidad. Debemos de hacerlo sin agobios, sin prisas, sin masificar las visitas. Yo creo que debemos de aprovecharnos ahora que las áreas protegidas se identifican como territorios saludables y esto no lo dicen únicamente los científicos, sino que también lo percibe y lo dice la sociedad en su conjunto. Como digo, yo creo que ahora que se identifican como espacios no masificados y, por tanto, con menor riesgo de contagios, yo creo que deberíamos de comunicar y promocionar que un nuevo modelo de turismo, de visita a nuestros espacios naturales es posible. Un modelo basado en el slow visit, es decir, en la visita lenta, sosegada, tranquila, reposada, disfrutando de cada minuto, de cada rincón de estos espacios, de cada experiencia que se nos ofrezca. Yo creo que ahora que los turistas demandan espacios seguros y saludables, yo creo que el turismo en áreas protegidas puede ofrecer estas condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, seguridad porque se practica en pequeños grupos y bajo protocolos de visita, y saludables porque se desarrolla en espacios abiertos, ¿no? En plena naturaleza. Y por eso creo que debemos de reivindicar ahora lo que antes comentaba, que otro modelo de turismo es posible. Y bueno, de Europar España promocionamos, claro, el modelo de la Carta Europea del Turismo Sostenible. Y yo creo que esto es un buen ejemplo de este otro modelo de turismo que deberíamos de ahora promocionar. Yo creo que es un buen ejemplo la Carta para generar estas relaciones de respeto y de impactos positivos que tú comentabas, Nuria, en tu pregunta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la Carta fomenta la conservación de los recursos naturales y culturales de los espacios que se visitan, y además no solo eso, sino que involucra en esta tarea a los turistas y también a las empresas turísticas. También porque la Carta, uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la población local de los lugares que se visitan. Y además la Carta promueve entre
entre las personas, entre los visitantes, una experiencia de sensibilización, una experiencia sensibilizadora, una experiencia educativa, una experiencia de aprendizaje del entorno que estás visitando. Y enlazando con lo que antes decía nuestro compañero de Garajonay, de interpretación del entorno que se visita. La carta, bueno, en resumidas cuentas, la carta lo que hace es promover y trabajar para no masificar los destinos, ¿verdad? Porque lo que hace es elegir empresas pequeñas, con grupos de visitantes pequeños y, como ya comenté, en entornos sobre todo saludables. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos queda la mirada de Joaquín Araujo. Joaquín, ¿cómo abordamos esta simbiosis naturaleza-persona? Pues cambiando casi con un giro copernicano los usos y costumbres que de momento también predominan en los espacios naturales. Yo creo que nos enfrentamos a un desafío descomunal, y para quien lleva ni más ni menos que 52 años dedicado a la protección de la naturaleza y a pelear porque haya espacios naturales protegidos, encuentro que las dificultades son extraordinarias porque hay que cambiar muchas cuestiones desde la base. No quiero en absoluto convertirme en una suerte de lado pesimista de la cuestión, pero necesitamos incluso centrar nuestras intenciones de una forma muy clara. Para empezar, si no hay admiración en la mirada con la que nos adentramos en la naturaleza, no va a haber ninguna de las formas que se persiguen con tantas buenas intenciones, con tantas declaraciones como la Carta, como incluso son las leyes de protección de la naturaleza o los criterios y conceptos básicos de las personas que, como vosotras, a las que agradezco esta oportunidad de expresarme, precisamente desde un espacio natural protegido, pero que a su vez es mi vivienda. Estoy en el Geoparque Villuercas y Borés-Jara. Este lugar es una cepa, es también, concretamente, mi propiedad es una reserva biológica. Fijaros hasta qué punto esto demuestra que las cosas pueden ser algo diferentes, que un particular convierta su pequeña extensión de terreno en reserva biológica es cambiar seriamente los planteamientos de base. Y yo parto de que, y lo siento mucho, pero soy un obrero de las palabras, y en la terminología que usamos hay contradicciones básicas. Ya sé que queremos con un calificativo enmendar a un sustantivo que es su antítesis, pero convendría que el lenguaje nos ayudara precisamente a admirar, a sentimentalizar. También abro un paréntesis, yo tengo la gran fortuna de que me han publicado bastantes cosas en la vida, y cuando me pidieron un libro sobre los parques nacionales, he hecho varios libros sobre los parques nacionales, pero el único que considero que aporta algo es el que le cambié la palabra nacional por emoción. Mi libro se llama Los parques emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que no está incorporado a las reacciones absolutamente sinceras del sentimiento de pertenencia, de protección, de participación precisamente en el espectáculo de la propia naturaleza, pues acaba convirtiéndose en una suerte de culatazo. Y eso es a lo que quiero llegar. Si es sostenible, no es turismo. Si es turismo, no es sostenible. Lo siento mucho, y sé que es como un intento de querer volver a empezar, pero si bautizamos correctamente algo,
pues estaremos más cerca de asimilar lo que queremos con ese contacto entre las personas y la naturaleza. Si lo llamamos patrimonio, hacemos exactamente lo mismo, porque no es propiedad de nadie. Esta es otra de las versiones de que los naturalistas también tenemos muy pendientes en muchos casos. Es un bien común, pero no solo de los humanos, es un bien común de la totalidad de la vida. En el fondo, a los espacios naturales protegidos hay que llegar como llega a la residencia privada de otra persona que ha tenido la amabilidad de invitarte. Y hay que llegar con unas enormes dosis de respeto, de prudencia y, por supuesto, de sentirse en casa, pero sabiendo que es la casa común, ¿no? Y eso me parece absolutamente fundamental. Hay que superar también esa característica típica. A mí me aterra, es un dato que el día que lo tuve que poner en uno de mis libros sobre los parques nacionales, bueno, el visitante de Ordesa está como máximo una media de 20 minutos. Recorre medio kilómetro y se da la vuelta, pero ¿cómo es posible, no? Y por otro lado tenemos el otro aspecto de que además eso también sucede porque en algunos momentos del verano pues es absolutamente un amontonamiento. Y el amontonamiento es exactamente todo lo contrario de lo que buscamos con los espacios naturales y con las apuestas de un uso fundamentalmente que te sea favorable, que te serene, que te permita sobre todo la contemplación de la belleza para empezar a comprender qué es la vida. Sí, son propuestas como muy quizás utópicas o como muy grandilocuentes, pero si estos espacios naturales son también una mínima parte de la permanente apelación a un consumismo fugaz, trivial, pasajero. Si es simplemente como la contemplación de un espectáculo que apenas se comprende, pues estamos muy, muy lejos. Por supuesto, en las intenciones de todos los que estamos participando aquí, de todas las personas que profesionalmente están vinculadas a ese uso de los espacios naturales por parte del público en general, sabemos que se deben hacer las cosas mucho mejor, más intensamente y que se debe profundizar. Y sobre todo porque también en ello nos va el que las pautas de protección a la naturaleza sigan avanzando, pero no ya tanto cuantitativamente, estamos bastante bien con nuestros casi 1000 espacios protegidos en nuestro ámbito político, con más del 30% de espacio protegido. En cuanto a cantidad, estamos muy bien. En cuanto a calidad, eso es lo que deberíamos también insistir. Y, por supuesto, apoyo totalmente. Lo de otro modelo es posible. Pero además porque hay que añadirle otra coletilla. Otro modelo es posible, es necesario y es urgente conseguirlo. Pues muchísimas gracias a los tres por compartir esta primera reflexión sobre cómo abordamos esta relación espacio natural simbiosis. Yo creo que me quedo con un poco hilando las respuestas de los tres, quizá el concepto de tender esos puentes con las personas a través de la interpretación, porque sí es cierto que las personas están ahí y seguirán visitando nuestros espacios. Quizá la interpretación del patrimonio puede atender esos puentes que comenta Joaquín, que necesitamos apelar un poco más a que se reduzca ese consumo tan fugaz y a que se comprendan mejor esos espacios y que se observen de otra manera y que para ello también nos hagamos uso, ¿no?, de esas herramientas que ya existen y que están ahí y que muchos territorios las han puesto en marcha y tenemos ejemplos en los que podemos decir que ha funcionado, que ha tenido una repercusión positiva, ¿no? Si os parece, vamos a pasar a la segunda pregunta de hoy,
esta mesa de debate. La pregunta sería para los tres ponentes: ¿cómo podemos desde el turismo responsable proyectar en los visitantes y en la comunidad local la necesidad de un desarrollo sostenible en estos espacios naturales? Si os parece, empezamos con Jacinto. Sí, perfecto, vale. Yo primero me gustaría un poquito contextualizar cómo es el turismo en La Gomera. La Gomera es una isla de 370 kilómetros cuadrados con 20.000 habitantes aproximadamente. Recibe cientos de miles de visitantes. El Parque Nacional de Garajonay, se han hecho cálculos, a partir también del tema de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Claro, para gestionar tienes que saber qué es lo que está ocurriendo, no solo con la flora y la fauna, sino desde luego con las visitas, ¿no? Se calcula que se recibe 1 millón de visitas al año, ¿vale? Esa es nuestra realidad. Tenemos dos tipos de turismo. Un turismo, estamos lo suficientemente cerca de Tenerife para que la gente venga en el primer barco y se vaya en el último, y así recibimos cientos de miles de personas que vienen en guagua, hacen un recorrido, una serie de paradas donde el tiempo les da, conocen el parque, la isla, lo que. Y luego hay un turismo que pernocta, que es un turismo que deja dinero en la isla, en el sentido de que alquila un coche, se va a un restaurante, coge un apartamento, va a un supermercado, compra artesanía, compra miel de palma, bebe vino local, una serie de cosas que te permite cuando estás aquí y lo conoces. Ante esa realidad, claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Joaquín. Él ha dicho admiración en la mirada y emoción. Eso hay que conseguirlo, porque muchas veces es verdad que La Gomera, cuando la gente viene y después de 7 millones de curvas, pues la admiración y la emoción se puede quedar en otro lado, sobre todo si te marea, ¿no? Entonces, tienes una serie de fortalezas y una serie de debilidades. No es un sitio muy accesible, pero es accesible. Entre otras cosas, Garajonay es el parque quizá más abierto de la red de parques nacionales porque tiene 18 senderos abiertos al público todos los días del año, no necesitas un guía, aún así hay un servicio de visitas guiadas que ofrecemos interpretadas y también hay audioguías y paneles y miradores. O sea, es un parque súper abierto, súper abierto. Tienes 6 municipios y desde todos los municipios accedes al parque tanto caminando como en coche como por ti. Esa es la realidad de Garajonay. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el Parque Nacional, yo creo, para conseguir que al menos mucha parte de esa gente que nos visita, desde luego no toda, pero mucha parte de esa gente que nos visita, entienda un poquito mejor la isla y los recursos que tiene para poder admirarlos y para poder llegar a emocionarse, ¿no? Que es lo que decía Joaquín. Y yo, para mí, como bien has comentado, a mí me parece, repito, la interpretación del patrimonio es una herramienta fantástica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, en el centro de visitantes del Parque Nacional, que está muy bien valorado, tiene un problema, y es que se creó en el año 87, en el 2000 hubo una reforma de parte de la exposición y ahora queremos hacer otra. Yo solo pensar en toda la gente que nos está viendo, ¿no? La capacidad que teníamos de leer en el 87, en el 2000 y hoy en día. Hoy en día está estudiado que un panel con más de 75 palabras no se lo lee ni el tato, ¿no? Entonces, todo tiene que cambiar y adaptarse pues, a la nueva realidad. Es esa, es que cada vez se lee menos, cada vez es todo más inmediato. Si tú abres el Facebook y tienes un texto de 2 párrafos, pues ni lo lees, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Adaptar la nueva exposición, darle un vuelco tremendo y hacerla mucho más directa, mucho más interpretativa, mucho más interactiva. Cosa que a menudo se nos ha olvidado, ¿no? Es muy normal o muy habitual era lo de que cada municipio, un municipio que fuera, un ayuntamiento, vamos a hacer aquí un centro de interpretación no sé, del queso. Bueno, primero, ¿para qué? ¿Por qué? Y luego de interpretación, ¿estás usando la interpretación en esa exposición o estás informando? No es lo mismo informar que interpretar. La información es necesaria, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Interpretar es dar un paso más, intentar crear un vínculo entre esa persona que llega a un sitio ajeno y un recurso ajeno. No es fácil, pero es posible. Y además, como decía antes, es posible porque lo tenemos que hacer no solamente con la población local, porque están aburridas las personas de ver palmas, y con gente que nunca ha visto, ¿no? Una palma y no sabe lo que es ni lo entiende. Entonces,
La interpretación te ayuda a todo eso. ¿Qué cosas estamos haciendo en el centro de visitantes? Bueno, lo primero es, estamos trabajando mano a mano con el Nutri, que es un gran intérprete del patrimonio y miembro también del SEMIP, como muchísima gente, y de AIP, que es, yo para mí, hombre, a lo mejor suena mal decirlo, pero de verdad que está la mejor gente o la gente muy, muy potente en España en interpretación del patrimonio. Gente que lleva muchísimos años trabajando con estas ideas muy claras, ¿vale? ¿Ok? Entonces, puedo poner algunos ejemplos de lo que se está haciendo en el centro de visitantes. Algo tan sencillo como la gente te viene y te dice, esto, tú dices, no, porque aquí estamos en Europa y hay gente que te dirá, no, no, esto es África. No, Canarias, geográficamente es África, políticamente es Europa. Hay gente que dirá, esto es África, estás loco, esto es Europa, no sé qué. Y en realidad, lo que somos es Macaronesia. Y la Macaronesia es un concepto que no entiende prácticamente nadie, que no conoce, no porque no entiende, perdón, que no conoce prácticamente nadie porque no ha interesado. Pero nosotros estamos mucho más relacionados con Azores, con Madeira, con Cabo Verde que con ningunos otros. ¿Por qué? Porque son islas oceánicas en medio del Atlántico, con un clima muy similar, con una fauna y una flora muy similar, con una adaptación del ser humano bastante similar en muchos aspectos, con grandes diferencias también, pero muy similar. Entonces somos Macaronesia. Ya el hecho de tratar Macaronesia, ya el hecho de poner una foto de satélite de aquí estamos, todavía hay gente que se cree que Canarias está al este de Murcia. Bueno, pues eso es un error que hay que subsanar, ¿no? Vale, entonces, primero partimos de un gran desconocimiento, pero ¿qué podemos hacer? Pues ir acercando. Si yo quiero un poco la interpretación versus información, ¿no? Yo puedo decir, Garajonay es una selva, es una laurisilva, que es un bosque de nieblas, que también hay aquí, aquí, aquí y aquí y aquí. Vale, bien, eso es informar. Pero si yo eso lo hago a través de un juego que te haga pensar, porque la interpretación lo que busca es la provocación, provocar en ti una reacción, ¿no? Y te digo, te pongo fotos de 8 sitios, de Japón, de Argentina, del Kilimanjaro, de Nueva Zelanda, de Australia, de China, de Costa Rica, y todos es laurisilva, y te digo, ¿cuál de estos es Garajonay? Es muy difícil acertar porque son todos Garajonay, son todos selvas de nieblas, ¿no? Con lo cual, tú estás haciendo que la gente piense, juegue y al final llegue a la misma conclusión que tú querías hacer, que era, esto es Garajonay. O sea, es una selva de nieblas que está distribuida por determinadas zonas del mundo. Eso sería un ejemplo de la interpretación del patrimonio. Otro que me parece fantástico y que es muy, 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 muy visual. Al final las cosas, ya digo, menos texto y más visual, ¿no? El clima en Canarias. Pues te pongo una foto de Frankfurt nevado. Te pongo una foto del 27 de febrero del 2019. Una foto de Garajonay el 2000 de febrero de 2019, el 20 de febrero, perdonad, de 2019. Y sales en el monte con la bruma, un forro polar, etcétera, etcétera. Y ese mismo día, una foto de Valle Gran Rey, que es una zona costera, que la gente está en la playa. Pues ya estás asociando cosas, estás diciendo, qué fuerte que tengo en un sitio tan pequeño, la gente se puede estar bañando y puede estar en el monte. Un clima radicalmente diferente en una isla de 370 kilómetros cuadrados, repito, es una cosa de locos, ¿no? Esa es la interpretación, es hacer que la gente, ay, pues mira, ¿no? Sin tener que contar mucho, al contrario, sino que la gente se reaccione a... Y en eso estamos intentando... ¿Por qué digo esto? Porque yo en mis visitas guiadas llevamos un límite de 20 personas. Pero al centro de visitantes de Juego de Bolas pasan más de 100.000 personas al año. Por eso también es muy importante la interpretación, desde luego, cuando un guía intérprete o una guía intérprete se te dirige a ti personalmente, es muy fácil llegar, muy fácil llegar. Pero ¿cómo le llegas a toda esa gente? Bueno, a toda esa gente te estoy diciendo de más de 100.000 personas. Pues bueno, a través de haciendo una buena exposición que incluya muchísimo la interpretación del patrimonio, sin olvidar que todo va dirigido a que lo entiendas para que le tengas una admiración, una emoción y lo protejas. ¿Okay? Gracias, Jacinto. Vamos a ver cómo desde la mirada de Javier, cómo podemos proyectar en los visitantes y en la comunidad local esa necesidad imperante de desarrollo sostenible. Sí, Nuria. Bueno, yo tengo que decir que creo que ya hay muchos turistas que eligen como destinos espacios protegidos y también poblaciones locales que viven estos espacios que piensan que el turismo sostenible, que el turismo responsable es el único modelo a seguir para el desarrollo turístico de estos espacios que visitan o donde viven.
y además yo creo que están convencidos de ello. Y vuelvo a poner como ejemplo la Carta, ¿no? La Carta Europea del Turismo Sostenible. Desde el primer momento en que un área protegida decide adherirse al proyecto de la Carta y empieza a trabajar para acreditarse, la propia metodología de trabajo y el modelo de aplicación de esta metodología lleva implícito que se asume que este concepto de turismo responsable es el único con el que se puede trabajar en un área protegida. Y prueba de ello es que como el trabajo en la Carta es participativo y además va desde abajo arriba, pues todas las personas y todas las entidades públicas o privadas que están implicadas, desde las empresas turísticas hasta las administraciones, incluyendo la administración del espacio protegido, pues hacen suyo este modelo de desarrollo basado en los fundamentos del turismo responsable, ¿no? Tanto con tu entorno ambiental como con tu entorno social y económico que tú antes comentabas, ¿no? Es un turismo ético. Esto en cuanto a la comunidad local, que en principio es la encargada de desarrollar, conjuntamente con el área protegida, desarrollar e implantar el proyecto de la Carta, ¿no? Desarrollar el dossier de candidatura para obtener esta certificación en turismo sostenible. Pero luego también en cuanto a los visitantes del espacio protegido, estos ya se ven involucrados en el concepto de turismo responsable, de turismo sostenible, desde el mismo momento en que eligen un destino por la Carta. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Carta exige que la promoción y la comercialización que se hace del destino Carta sea responsable y, muy importante, compatible con la imagen y con los valores que transmiten y que poseen las áreas protegidas donde está implantado el proyecto. Además, las empresas que están adheridas al proyecto de la Carta, que tenemos en estos momentos cerca de 360 empresas, en la difusión que hacen estas empresas de sus establecimientos y de sus actividades, están también obligadas a promocionar la Carta y a promocionar los principios y los valores del turismo sostenible y responsable en los que la Carta se basa. Esto, como digo, es antes de viajar al destino, pero una vez que ya tenemos a los turistas en el destino y visitando el espacio protegido, los mensajes que va a recibir tanto del área protegida como de las empresas turísticas en las que se puede alojar o en las que puede comer o las empresas que puede contratar para realizar diferentes actividades, van a ir en la misma dirección, van a ir en la dirección de la sostenibilidad. La sostenibilidad, como comentamos, ambiental, económica y social. Este es el trabajo base de la Carta. Con lo cual, pues cerramos el círculo, porque además, si el turista contrata un paquete de ecoturismo a través de una agencia que también puede estar adherida al proyecto de la Carta, pues los mensajes que va a recibir en el momento que contrata ese paquete y el propio paquete que ha contratado de visitas, de alojamiento, etcétera, también está en el círculo. Gracias, Javier. Pues vamos a darle la palabra a Joaquín para que nos dé su reflexión de cómo logramos o cómo podemos proyectar esta necesidad de desarrollo sostenible a los que ya tienen un rol en esos espacios. Bueno, aprovecho, entre otras cosas, para agradeceros mucho y estoy encantado de participar, pero creo que será mi última intervención. Creo que me quedan algo así como 5 minutos como máximo de batería. La vida campesina, la vida del naturalista muy alejado de las civilizaciones y los amontonamientos, a veces trae estas bromas.
Creo que fundamentalmente de estos momentos y sobre todo después de la catástrofe sanitaria y de las más que confirmadas catástrofes ambientales que están encadenándose a lo largo de los últimos decenios, no tenemos más que una oportunidad de salir adelante, y esa oportunidad es la que defendemos los ecologistas activos desde siempre. Es otro, no solo modo de mirar, es otro modo de plantearse la existencia, es otra forma de transporte, otra forma de obtención de energía, otra forma de alimentación, otra forma en realidad de ser capaces de disfrutar de esa extraordinaria fortuna que tenemos los seres vivos. La naturaleza, para quien nos está hablando en estos momentos, es la sabiduría misma, es la que mejor y más transmite una información veraz, certificada y certificable. Todo es verdad entre los árboles, todo es verdad si estamos en el Garajonay de la lluvia horizontal, todo es verdad si paseamos por la sabana de Cabañeros. Y no solamente eso, miremos donde miremos, tenemos una oportunidad de escuchar, de recibir alguna de las magníficas destrezas, sin instrucciones y sin mandatos, por cierto, porque eso es lo mejor de la naturaleza, que no te obliga a nada, pero si aceptas sus sugerencias, estás perfectamente al cabo de plantearte formar parte de la solución. Los espacios naturales protegidos, por supuesto, están en lo que podríamos llamar el lado de la resolución de los problemas. Lo que yo no llamaría nunca turismo, lo siento mucho, pero el practicar el encuentro con los paisajes vivos es parte de la solución. Si esas dos actividades se suman a que no tenemos más remedio que convertirnos en sostenibles, habrá que aprovechar todas las oportunidades. Y esa es una de las extraordinarias potencialidades. Si practicamos un encuentro con el paisaje vivo, estamos más cerca de ser capaces de aceptar que tenemos que cambiar el modelo convencional de esta civilización enloquecida y enferma. Y por tanto, pues demos una cierta prioridad a ese potencial extraordinario, pedagógico, extraordinariamente pedagógico, no solo lúdico, no solo de entretenimiento fugaz, sino también, y tampoco se trata de ponerse en plan muy trascendente, pero conviene ir descolgando cuando se practica, pues desde la interpretación a las visitas guiadas y demás, explicar qué es la naturaleza es complejísimo, nadie lo sabrá nunca, desde luego es indefinible, pero sí podemos acercarnos a lo que más necesita esta civilización. Y la naturaleza es bella sin proponérselo, que es importantísimo, es lenta, es un consumidor que se consume a sí mismo y por tanto nunca agota sus fuentes de mantenimiento y abastecimiento. Todo esto tiene que ir formando parte de las propuestas que hagamos. Y como resulta que ese es el propósito también de la Reserva de la Biosfera, ensayar modelos económicos de equilibrio con lo que proporciona el mismo entorno, pues no lo separemos. No lo separemos de la correcta gestión forestal, del mejor uso posible del agua, de la no contaminación, del control de las basuras, de la agricultura ecológica y de la ganadería extensiva, de un transporte infinitamente menos masificado y, si es posible, con un porcentaje alto de esfuerzo físico personal. Esta oportunidad de que haya una escuela en tiempo de ocio, pues habría que potenciarla al máximo posible.
Y en fin, hasta siempre, muchas gracias y que la vida, es decir, esa naturaleza que nos rodea, pues siga cuidando de nosotros, y eso se resume con la palabra que más me gusta del diccionario, que la vida os atalante. Gracias y hasta otra. Pues muchas gracias, Joaquín. Dejamos algunas preguntas que quedan para ti que nos han mandado, te las hacemos llegar y les damos respuesta a través de nuestros canales Facebook y Twitter. Y continuamos nuestra mesa, nuestro encuentro digital con Javier y con Jacinto. Pues viendo un poco vuestras respuestas, ¿no? Voy anotando algunas de las reflexiones y las ideas que proponéis desde vuestra mirada. Me pregunto ahora, voy a pasar a la última pregunta de esta mesa de debate, si puede el turismo responsable lograr una especie de equilibrio, ¿no? De aprovechamiento económico y conservación, porque sí que lo vemos en otros sectores que se da esa relación, por ejemplo, con el sector primario, ¿no? Si puede el sector turístico innovar en cuanto al uso público de estos espacios, ¿cómo lo podemos lograr? Porque está claro que algo hay que cambiar y que es algo que necesitamos ser capaces de hacerlo de una forma realmente inmediata. Jacinto, si quieres, comenzamos contigo y así seguimos. Vale. Ok, desde luego yo no soy gestor, yo no tomo decisiones, yo entre comillas soy ejecutor. Eso no quita para que desde la dirección del Parque Nacional de Garajonay siempre se ha contado muchísimo con el área de uso público, pero repito, porque es muy importante, me parece a mí, es muy importante tener una gente bien formada en las áreas de uso público, pero no es, bien formada y bien valorada. Es probable que cualquier persona que se ponga a caminar por el mundo con alguien y le explique 4 cosas ya se considere un guía. Bueno, pues eso en realidad no es así. O sea, todos y todas somos guías, ¿no? Bueno, pues en realidad eso no es así, ¿vale? Comentar lo siguiente. Desde Garajonay se apostó por un equipo de uso público fuerte, por un equipo de uso público estable y en el cual la formación siempre ha sido muy importante. Hemos estado a menudo en el CNEAM, hemos estado en otros parques nacionales, hemos estado incluso en otros países formándonos, ¿no? Eso es una apuesta, podría yo decir, personal de la dirección del parque. No hay que olvidar que la cara que se lleva un turista o una turista, la sensación que se lleva de un parque tiene mucho que ver con la persona que le recibe. Y no recibe ni el gestor, ni el biólogo o bióloga, ni la gente forestal, sino que lo recibe un guía, ¿no? Entonces, por eso yo considero que es tan importante estar bien formado. Y en esa formación, repito, puedo ser pesado, está muy, muy metida la interpretación del patrimonio. ¿Por qué? Por todo lo que estamos diciendo. Todo lo que estamos diciendo. Hay que trabajar con mucha gente, hay que llegar a muchísima gente y la forma que tienes de hacerlo es por medio de, o bien, como está diciendo, los centros de visitantes, pero también formando el Parque Nacional, formando a los guías que trabajan en Garajonay y a las guías, ¿vale? Ya os he dicho, hay guías que vienen de Tenerife con 50 personas, hay guías locales que trabajan con 20 personas, o sea, hay como un pupurrí de personas que llevan a otras a enseñar y a mostrar Garajonay muy, muy grande, cada uno de su padre y de su madre, lógicamente. Bien, bueno, pues yo creo que fue el 97 el primer curso de guías, que ahí había bastantes guías de guaguas, aquí llamamos guaguas a la gente que viene de turismo de un día, y que son muy importantes porque llegan a muchísima gente, ¿de acuerdo? Todo esto lo digo por la pregunta, el equilibrio, ¿no? Equilibrio entre turismo y conservación. Y vuelvo a lo mismo, los guías, me da lo mismo que sean del parque o no del parque, son las personas que van que en ese momento que estás con esos turistas, estás encargado de que se lleven una experiencia única. Porque como dice una compañera, hay mucha gente que a La Gomera no va a volver en su vida. O sea que es casi una experiencia única, ¿vale? Entonces, hemos hecho cursos de guías en Tenerife. O sea, qué paradoja. Parque Nacional de Garajonay y La Gomera
ir a hacer un curso de guías a Tenerife. ¿Por qué? Porque muchos guías están en Tenerife. ¿Y nos interesa llegar a esa gente? Habrá gente que diga, eso es una locura. Pues no lo sé. Es una decisión que se tomó en su día y fue un éxito de participación, que es lo que queremos, ¿vale? Y también hemos hecho cursos específicos para los guías de senderismo, que son guías, o sea, ha habido como cursos más globales y luego ya cursos más específicos. Cursos de guía de senderismo es la gente que pernocta aquí y se está a lo mejor una semana caminando con un grupo. La interpretación ha estado siempre desde el minuto 1, a nivel teórico, con compañeros que han venido a impartirla, y también a nivel práctico cuando hemos salido a campo, porque en Garajonay es muy importante, siempre hemos considerado muy importante una cosa que decía Joaquín, que es lo de la emoción. ¿Y cómo te emocionas? Pues sube al monte. Tú no es lo mismo explicarte lo que es un viñátigo en un PowerPoint que ir al monte y tocar lo que es un viñátigo y oler el monte, no es lo mismo, ¿no? Entonces siempre hemos en algún momento salido a campo y con los guías de senderismo se ha salido exclusivamente a campo. Y la interpretación está tan arraigada que hasta mi jefe, el director del parque, Ángel Fernández, que es un auténtico crack, en el último curso de guías nos dejó a todos boquiabiertos porque era en junio, había mucha sequía y, claro, estamos hablando del alisio. El alisio es lo que nos da la vida, que es lo que nos da la humedad, lo que permite que esa selva esté ahí detrás, ¿no? Pues, como no había alisio y estaban los musgos secos, se saca de la mochila un pulverizador y empieza a pulverizar un musgo que se empieza a hidratar y cambia completamente. Eso es interpretación. Y eso a él no se lo ha explicado nadie, le ha salido de sí mismo, de su experiencia, de moverse por muchos parques nacionales, de ir con todo tipo de guías, ¿no? Eso crea emociones. Eso, repito, emoción y valorar algo y conocerlo te aporta el equilibrio que necesitas para que el turismo no sea un problema, sino que sea lo mínimo problema posible, pero sobre todo que esté de tu parte. En ese sentido, y uniéndolo con la Carta Europea de Turismo Sostenible, el año pasado organizamos un curso pionero en la red de parques que era un curso de producto ecoturístico. Porque queríamos que no sea, muchas veces las cosas se quedan, como tú bien decías, que es ecoturismo, turismo sostenible, todo eso, que pueden ser discusiones de horas y horas, pero al final el producto ecoturístico es, yo me dejo las perras. La gente se tiene que venir a Gomera y dejar las perras. ¿En qué? En cosas únicas, ¿no? En ese sentido, es curioso cómo un curso de producto ecoturístico, si me permitís, había otro de experiencias de productos ecoturísticos que nos vinieron de Lanzarote, de Asturias, son experiencias maravillosas, ¿no? Diseño de productos, comercialización, promoción, comunicación y acciones de marketing. O sea, cosas muy concretas y muy útiles para los empresarios de la carta tener herramientas, ¿vale? Pero hubo un módulo entero que tenía que ver con la interpretación. Y en concreto se llamaba un acercamiento a los rasgos singulares de Garajonay desde la interpretación, ¿no? Eso es alucinante. Es alucinante que se pueda en un curso de producto ecoturístico hacer un hincapié tan grande en la interpretación, que fue un día entero. Fuimos 3 ponentes, mi compañera Amparo habló sobre los aspectos culturales con todos los aprovechamientos, con la toponimia, que son vestigios de una lengua perdida, la arqueología, etcétera, etcétera. A mí me tocó la parte abiótica y biótica, hablar de una selva, la selva más antigua de Europa, hacer entender eso, las peculiaridades de la flora y la fauna con el gigantismo y el enanismo, que son procesos insulares muy interesantes, y desde luego también hablar de cómo a 300 kilómetros del Sáhara estás en una selva, que te crees que estás en Costa Rica o en Tailandia o en cualquier sitio, ¿no? O sea, es alucinante. Y luego mi compañero Ricardo, y todo eso desde el punto de vista de la interpretación, y luego mi compañero Ricardo puso en valor todo el tema de los escenarios panorámicos, tanto desde fuera, ¿no? Como son las amaneceres, y luego interiores, mentales, la magia de los líquenes y los musgos, las alfombras de hojas, laderas, techos, la vida en las rocas, las sensaciones. Entonces, ya digo, un curso de producto ecoturístico con empresarios y empresarias de la Carta de Turismo Sostenible, en el cual la interpretación tuvo muchísima relevancia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pensamos en Garajonay, y ya digo, he puesto el ejemplo de mi jefe, que lo sacó, así que nos quedamos todos boquiabiertos, porque pensamos que es la mejor forma de acercar algo, hacerlo relevante y que la gente
lo conserven. Pues muchísimas gracias, Jacinto. Creo que una de las ideas también con las que nos quedamos y que me gustaría recalcar es lo que comentabas de la importancia de la figura del guía, ¿no? Normalmente siempre le damos muchísima importancia a los gestores que la tienen, evidentemente, No sé pero el guía intérprete si me de nuestros escucháis espacios bien. naturales. Sí, te escuchamos, Javier, ¿Sí? te escuchamos. ¿Me Sí, escucháis? pues sí, te escuchamos. Creo que tienes algún problemilla con la ¿Me conexión, ¿puede ser? escucháis? Sí, 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 ¿Sí me escucháis bien? ¿Sí? ¿Sí? sí. Vale. Es que yo no se escuchaba. Ok. Bueno, Vale. a ver, yo creo que esto que tú preguntabas en cuanto a la gestión del uso público y que efectivamente en la mayoría de los casos tiene que prevalecer la conservación frente al desarrollo, yo creo que esto es posible a través del ecoturismo. Nosotros siempre hemos pensado que la tipología turística que mejor se adecua para ser desarrollada en un espacio natural protegido es el ecoturismo. Por eso el modelo de ecoturismo que propone la Carta Europea del Turismo Sostenible es una herramienta fundamental para generar este equilibrio entre desarrollo socioeconómico y conservación de los recursos. Al menos está en nuestra experiencia en los territorios donde se trabaja con la carta. Te pongo un ejemplo. La carta y el modelo de ecoturismo por el que apuesta normalmente contribuye es decir, los recursos económicos contribuyen a la conservación del espacio protegido. Y así aparece en uno de los temas clave de la carta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, del desarrollo de proyectos que llamamos de visitor payback. Es decir, los visitantes eligen dar dinero u otro tipo de ayuda para contribuir a la conservación o a la gestión de los lugares que visitan o de especies emblemáticas del espacio, o también se pueden hacer socios de una ONG ambiental que esté implantada en el espacio. Es decir, los destinos de la carta deben ser destinos turísticos de excelencia que incluyan no solo, como comentaba antes, aspectos de sostenibilidad ambiental, sino también aspectos relacionados con la sostenibilidad económica y social. Por ejemplo, en los municipios de los territorios de la Carta, todos ellos deben de tener normas urbanísticas aprobadas. Y en esas normas se debe de reflejar las tipologías constructivas y estas tipologías deben o deberían seguir los patrones tradicionales de la zona. Por ejemplo, se debe reducir la huella de carbono, la contaminación y el despilfarro de los recursos, y se debe apostar por la movilidad sostenible, como decía antes Joaquín, ¿no? Pues en el transporte público principalmente eléctrico, bicicleta, a pie, etc. También, mediante la carta, proporcionamos a los visitantes ofertas turísticas específicas que están muy vinculadas al descubrimiento y a la interpretación del patrimonio natural y cultural de la zona, como antes comentaba Joaquín con el caso de Garajonay. Y se promueven productos y servicios principalmente locales. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que esto lo que hace es fomentar el empleo local vinculado al sector turístico, y además normalmente lo que se suelen elegir son pequeños negocios que están gestionados por gente local, tanto en alojamientos como en restaurantes, como en empresas de actividades y empresas agroalimentarias. Además, esta gente sabemos que conoce a la perfección su entorno, conoce muy bien su negocio y también conoce a la perfección cuáles son las claves del funcionamiento del espacio protegido. También es necesario, claro, que los proveedores y que los productores sean también locales, y por eso pues, se promociona el slow food, se fomenta el consumo kilómetro cero y
fundamental también es el respeto a la capacidad de acogida física, ecológica y psicológica y social del lugar que se visita. Y lo que antes tú comentabas también de si el uso público y el turismo debe innovar en temas relacionados con el uso público. Bueno, el uso público es una competencia del espacio natural protegido y, por tanto, de la administración ambiental que gestiona ese espacio natural protegido, ¿no? Quizá el sector turístico sí que puede innovar en temas relacionados con el uso público, participando en todos aquellos aspectos que tienen que ver con las actividades ligadas a la educación ambiental, ¿no? La información, la comunicación y también, como antes comentamos, pues con temas relacionados con el patrimonio. Pues muchísimas gracias, Javier. Te escuchamos bien. A veces se para un poco el vídeo. Yo veo en pantalla que nos indica que el ancho de tu No sé si red... reiniciar, porque no os oigo nada. No sé si reiniciar mi conexión ahora. Vale. Vale, pues mientras Javier reinicia y entra de nuevo a la sala, a la mesa de debate, pues retomo un poco la conversación que estaba teniendo antes tras la intervención de Jacinto, ¿no? En la que él comentaba cómo los guías intérpretes, ¿no? Forman parte de esa cadena de valor en los espacios naturales y que, bueno, pues a veces incluso cuando hablamos de guías intérpretes la gente cree que son guías que hablan inglés o otro idioma, pero lejos de todo eso... me gustaría, bueno, creo que tienen una posición fundamental en los espacios, creo que su labor es imprescindible y creo que es fundamental que se les valore y que se les dé un papel primordial, ¿no? En el uso público de esos espacios naturales. Estamos viendo la experiencia de Jacinto como guía intérprete, que son más de 26 años bajo esa figura, ¿no? Y que ha tenido un impacto y una relevancia. También lo que comenta Javier, ¿no? A través de la Carta Europea, cómo se pueden establecer esos vínculos y de qué forma se puede innovar. La herramienta está ahí y está disponible para todos aquellos territorios que quieran ponerla en marcha. Si os parece bien, hay algunas preguntas que hemos ido recogiendo, que vamos a pasar a esta sesión de preguntas. Tenemos una para todos, tenemos varias. Vamos a coger una de ellas que nos preguntan para todos los panelistas qué estrategias o técnicas de investigación se pueden emplear para cuantificar y evaluar la efectividad de una propuesta de uso público, para poder decir que esta iniciativa contribuye a la conservación. Me imagino que hablamos aquí de indicadores, ¿no? De qué indicadores podemos hacer uso en el uso público para poder determinar que estamos de alguna manera generando impactos positivos. Así la entiendo yo. Quizá podemos empezar con Javier, que está más en la parte de uso público como gestor. Bueno, nosotros precisamente el proyecto de la Carta Europea del Turismo Sostenible, cada una de las actuaciones de los planes de acción de la Carta tiene asociados una serie de indicadores para saber si lo estamos haciendo bien o no. Como os he indicado antes, la Carta se otorga a aquellos espacios naturales protegidos que han desarrollado un dossier de candidatura. Ese dossier de candidatura está compuesto por una serie de documentos, se hace un diagnóstico del uso público y el turismo dentro del área protegida y a través de ese diagnóstico se identifican cuáles son las debilidades del territorio en los puntos clave, en los temas clave que establece la Carta y que todos esos puntos clave tienen que ver con el ecoturismo, con el desarrollo turístico sostenible y responsable del territorio. Entonces, se analizan cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas que tiene ese territorio para cada uno de esos puntos clave y
esas debilidades se convierten en objetivos estratégicos. Y para cumplir con esos objetivos estratégicos se pone en marcha un plan de acción con actuaciones concretas, medibles, ejecutables, con objetivos claros, con responsables y con un presupuesto económico. Y con indicadores, claro. Entonces, cada 5 años se evalúa ese plan de acción en turismo sostenible, lo evalúan verificadores externos y evalúan si tú has cumplido con lo que decías o no, y para ello utilizas esos indicadores de sostenibilidad ambiental, económica y social. No sé si he respondido a lo que me preguntabais poniendo como ejemplo la carta. Sí, sí, yo creo que, vamos, creo que ha quedado claro y de todas maneras, como el chat está en abierto, si quedara alguna duda, pues yo animo a los participantes a que compartan su reflexión en base a esta respuesta. Jacinto, como guía intérprete y como No, claro. apasionado de la interpretación del patrimonio y de Garajonay, ¿qué nos puede, cómo vives tú, ¿no? ¿Cómo podemos medir esto? ¿Cómo lo has medido tú durante estos años? Porque a lo mejor tu forma de medición como guía intérprete, aunque no sea objetiva en cuanto a números, puede ser también interesante y puede ser cualitativa. Mira, a menudo gastamos bastantes horas en el equipo arriba en pensar en evaluar, ¿no? Estamos hablando de evaluar. Realmente lo que hago, ¿para qué sirve? Es ¿para qué sirve? Sí, sí sirve, ¿para qué sirve? Y cómo puedo yo, a lo mejor, establecer un baremo de cuánto está sirviendo, ¿no? Eso es, en general, es bastante complicado. Me explico. Nosotros y nosotras lo hemos estado haciendo en las actividades de educación ambiental porque tienes un público cautivo, que son los niños y las niñas y las profes, ¿vale? Que cuando acaba la actividad les entregas una evaluación y te la rellenan. ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Qué te parece que ha podido faltar? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene, o sea, hay gente que sabe mucho de esto, yo no sé casi nada, pero todo eso tiene el que a ti cuando te dan algo y ha sido una experiencia pues, simpática, bien, agradable, pues siempre lo valoras pues, muy positivamente. Si reflexionaras más, pues a lo mejor te daría tiempo más, pero muchas veces eso es casi a salto de mata, es antes de que se suban a la guagua de vuelta, entonces eso tiene bastantes limitaciones, pero aún así es una evaluación que sirve. Y ya digo, en general, pues los profes y las profes suelen tener bastante buena aceptación de lo que hacemos, entre otras cosas porque lo hacemos con cariño y con pasión y durante mucho tiempo fue casi la única salida que tenían en los colegios. ¿Vale? Desde luego las actividades las hemos adaptado siempre a niños más pequeños, a niños más mayores, a las diferentes edades. Respecto a un plan de interpretación o algo que tú hagas que tenga que ver con interpretación, yo te podría hablar de mi trabajo como guía cuando termino la actividad y ves a la gente la reacción que tiene, una reacción de agradecértelo, una reacción de más pasotismo. Eso sí lo puedo yo valorar. Una exposición, ¿cómo lo valoramos? Pues de una forma bastante casera. Y es que hay un libro de visita que la gente firma y la gente te deja firma. Pues desde, es la primera vez que estuvo aquí con mi prima y esto me ha encantado o me marea, no sé, pero luego entre esas miles de personas que escriben, también hay gente que dice, pues esta posición está muy bien, o esta posición está vieja, o esta posición, o no entendí, o me ha encantado. Hay cosas que puedes sacar. Plan como tal, a día de hoy, que yo sepa, más allá de lo que dice Javier, que es súper interesante, porque claro, es que la Carta Europea de Turismo Sostenible tiene unos auditores y auditoras y tiene unos criterios y es que esos hay que cumplirlos. ¿Vale? Lo nuestro es más, ya digo, por la formación que hemos tenido, por intentar adaptarnos a los tiempos actuales y por la realidad que vivimos. Poco más puedo decir. Bueno, que no es poco. Creo que nos da tiempo a hacer alguna pregunta más que tenemos aquí para todos. Creo que antes he visto una pregunta por ahí, Nuria, que decía sí. que cómo se podría gestionar el sobreturismo, o sea, los temas de la masificación en áreas protegidas, ¿no? Me ha parecido interesante. Exacto.
Sí. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo ya en una metodología que lo que hace es aplicar el concepto de capacidad de acogida recreativa, capacidad de acogida de uso público. Entonces, esa capacidad de acogida, lo que hacemos es que la dividimos en 3 tipos de capacidades. La capacidad de acogida física, es decir, cuánta gente cabe físicamente en ese espacio donde queremos evaluar cuáles son los niveles máximos de masificación que puede aguantar ese lugar. La capacidad de acogida ecológica, que lo que mide es qué impactos pueden soportar los recursos naturales y culturales de ese espacio, hasta qué umbrales, para que se sienta resiliente el espacio y pueda recuperarse. Y la capacidad de acogida psicológica, que lo que te mide es la percepción por parte de los visitantes de ese hacinamiento o masificación. Y esa metodología la hemos puesto en marcha en más de 15 espacios naturales protegidos aquí en España con muy buenos resultados. El último estudio lo hemos desarrollado en el biotopo protegido de San Juan de Gazteluache, que es un sitio precioso, pequeño, pero que se ha masificado muchísimo en los últimos años porque allí se rodó la serie Juego de Tronos y pasó de tener pues 100.000 visitas al año a tener más de 700.000 el año pasado, en 2019. Y claro, los responsables ambientales pues querían hacer un estudio para saber cuál era la capacidad real de uso público de este espacio. Y bueno, lo acabamos de entregar el estudio. Pues en este sentido, como me reitero, ¿no?, en lo que comentábamos al inicio, tenemos esas herramientas y están a nuestra disposición para ponerlas en práctica en aquellos espacios en los que a lo mejor aún no estén, ¿no? No esté la Carta Europea, pero está ahí y pueden contactar con Europarc para, bueno, saber un poco más sobre este tema y sobre cómo se puede gestionar la Carta Europea. Tengo alguna preguntilla más que nos va a dar tiempo a la última pregunta. Nos preguntan qué medidas se pueden proponer para que las grandes operadoras de turismo apoyen el turismo de interior y, en concreto, el de los espacios naturales protegidos. Quizá podemos empezar con Jacinto, que como guía e intérprete seguro que has tenido que recibir muchas veces a esos operadores o a esos grupos, ¿no?, de visitantes que vienen a través de operadores turísticos. ¿Cómo podemos hacer esto que nos pregunta un participante? A ver, Nuria, pues lo siento. Lo siento, pero no voy a poder ayudar mucho y me explico. Ya digo, el turismo que viene a La Gomera, que viene con tour operadores, son la TUI y grandes, suelen ser alemanas o inglesas. Ellos tienen su propio recorrido organizado. Garajonay no tiene ningún tipo de limitación a día de hoy, todavía, de accesos, porque entre otras cosas la carretera principal de la isla, que comunica los 2 núcleos principales de población, atraviesa el Parque Nacional. Entonces, eso gira todo bastante en torno a los horarios de los ferries. El horario de los ferries también está un poco establecido en razón de este tipo de turismo, que estamos hablando de muchísima gente que llega a la isla. Nosotros en Garajonay trabajamos con población local, con las asociaciones de vecinos y vecinas, trabajamos con todos los escolares y las escolares desde hace mucho tiempo y trabajamos con turismo, lo que llamamos aquí turismo independiente. Independiente es gente que viene por su cuenta y que reserva una visita guiada, ¿vale? En momentos concretos hemos trabajado también con otro tipo de perfiles, pero nunca hemos trabajado con grupos ni numerosos ni traídos por un tour operador. ¿Por qué? Porque llevan su propio guía. Nunca hemos querido hacer de guía cuando ya tienen guía, es que no tiene sentido. Porque además también desde Garajonay tenemos clarito que todos los guías locales son nuestros y nuestras aliadas. Todos. Cada vez que no, por ejemplo, mandan hay una solicitud de visita guiada en alemán o en inglés. Nosotros las visitas guiadas son solamente en español. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Directamente enviar a las empresas de la carta y que trabajan con turismo activo y a empresas locales ese correo para que no contacten solo, que contraten con ellos. ¿Vale? Entonces, yo no puedo, el tema de los tour operadores a mí se me escapa completamente, entre otras cosas,
porque ni soy gestor, ni creo yo que Garajonay como gestor tenga mucho que decir, en el sentido de que eso va más allá. Podremos acotar, podremos hacer, por ejemplo, que determinados, que haya que reservar para venir al centro de visitantes, los grupos, cosa que se hace en muchos sitios, a día de hoy todavía no se hace. Yo no sé, en el momento en que se cobren servicios, pues ya se verá de otra manera, no lo sé. A mí se me escapa. Lo que sí que es cierto es lo que decía Javier. La Carta Europea, que es por lo que apuesta Garajonay, no por lo demás también, pero sobre todo, habla de no turismo de masas, de todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, grupos reducidos, experiencias personalizadas, gente muy preparada, eso es lo que ofrecemos a través de la carta. Yo siento no poder ayudar más a esa pregunta. Bueno, no, recibimos lo que tú nos cuentas también ayuda, ¿no? Cada participante estáis dando vuestra visión desde vuestra experiencia. Javier, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, yo creo que también nos preguntan, Javier, en el chat, nos preguntan en el chat si está disponible el estudio de capacidad de acogida que comentabas de San Juan. Aparte de la pregunta de antes, si está disponible. Sí, estará disponible en el futuro, porque lo acabamos de entregar. El estudio lo encargó Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya y lo acabamos de entregar. Supongo que en el futuro sí que estará disponible. Pero hay otros estudios que sí están disponibles. Por ejemplo, hicimos un estudio parecido en el Parque Natural de Bardenas Reales y en la web de la Reserva de Biosfera y del Parque Natural de Bardenas Reales está colgado ese estudio. Y bueno, la metodología es básicamente la misma, o sea que se puede consultar ahí. Y también la metodología nos la publicó Parques Nacionales en un documento de la serie de documentos de Parques Nacionales, está publicada la metodología. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, o sea que se puede consultar. Y con lo que me decías de los grandes operadores, pues yo creo que a ver, seas gran operador o seas pequeño operador, tú lo que tienes es que adaptarte a la regulación del espacio natural protegido en el que estás visitando. Y si esa regulación te dice que tú tienes que tener unos números de visitantes y tienes que tener un guía por cada 20 visitantes, como antes comentaba Jacinto, o por cada 10, pues tú tienes que adaptarte a esa regulación, ¿no? Principalmente los espacios protegidos que se han dotado de instrumentos de planificación y de gestión, llámese plan de ordenación de recursos naturales, plan rector de uso gestión o plan de uso público para el caso que nos ocupa ahora, pues a través de estos instrumentos o del propio instrumento de la carta. La carta es un instrumento al final de planificación del turismo que tú, como área protegida, quieres que se desarrolle. O sea, tú en la carta lo que haces es establecer el modelo. ¿Qué modelo quiero yo de turismo en mi espacio? Y todos los que llegan se tienen que adaptar a ese modelo, sea TUI o sea un pequeño guía local, tienes que adaptar a ese modelo. Y si el modelo de la carta es el ecoturismo, te tienes que adaptar a ese modelo, porque si no, claro, tú para hacer cualquier actividad en un espacio protegido, sobre todo si es de un gran tour operador, pues tienes que pedir permisos para hacer visitas y tendrás que adaptarte a lo que dice los instrumentos de regulación y los instrumentos normativos, ¿no? O de planificación. Pues está claro que bueno, tenemos herramientas y tenemos la forma de tomar acción, ¿no? Y no solamente como empresas. Bueno, creo que Jacinto tiene la mano levantada. Sí, perdóname, Nuria, que te interrumpa, discúlpame. No, simplemente que lo que intentamos que puede ser una debilidad, intentamos volver una fortaleza. ¿Y cuál es esa? A partir de todo lo que he estado contando, de la formación de los guías que vienen con grupos de guagua, de tener un buen centro de visitantes, es que la gente que ha venido de turismo de un día a La Gomera, que por ejemplo eso no ocurre ni en La Palma ni en El Hierro, porque no les da tiempo a volver, pero aquí sí, esa gente que ha venido un día diga, esto es una pasada, tengo que volver y no un día. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Y esa gente ya es la que se queda a pernoctar y puede contratar empresas de la carta y puede, etcétera.
Pues exactamente, sí, llevas toda la razón. Yo creo que, no sé, a mí he anotado varias reflexiones y varias ideas de todo lo que habéis comentado, las tres miradas, ¿no? Desde vuestras tres visiones. Y sí que creo que tenemos una herramienta muy potente, ¿no?, para nuestros espacios naturales, como es la Carta Europea. Creo que tenemos los recursos humanos que necesitamos para poder llevarla a cabo, que son, aparte de la población local, tenemos a un equipo de profesionales en torno a los espacios naturales, como son los guías intérpretes, que son unos facilitadores, ¿no?, que tienden puentes con esos visitantes. Y que creo también que una de las ideas que también saco es que estamos más cerca si somos capaces de implementar las medidas que propone la Carta Europea de Turismo Sostenible, la interpretación del patrimonio, y conseguimos que divulgadores ambientales, las voces, ¿no?, de la naturaleza en España, consigan transmitirnos este mensaje. Creo que estaremos más cerca de aceptar que necesitamos un cambio de modelo, porque sí que es cierto que el cambio de modelo no radica solamente en la parte receptiva, en el gestor o en el guía o en el divulgador, sino también está mucho en las personas. Y para cambiar valores no es una labor sencilla que se haga en 2 días, pero sí que creo que tenemos las herramientas que lo pueden hacer posible y que necesitaremos, ahora que nunca, tener muy claro que ese concepto de turismo sostenible implica cooperación, corresponsabilidad y trabajo en equipo. Si no tenéis, si tenéis alguna cosita que añadir antes de marcharnos, si queréis comentar alguna cosa. Vale, Javier, cuéntanos, tú primero. Sí, no, yo únicamente al hilo de lo que tú comentas, que debemos de aprovechar este momento ahora de debilidad del COVID-19 y que la gente está volviendo a reencontrarse con la naturaleza, debemos de aprovecharle para comunicarle y para promocionar y para informarle que efectivamente, como decía al principio de mi intervención, que otro modelo de visitas es posible y que otro modelo de turismo es posible, y para cambiar esa percepción que tiene el turista sobre los espacios protegidos. Hay que aprovechar ahora el momento. Sí, sin duda es el momento en el que podemos tomar acción más inmediata, yo creo también. Jacinto, habías levantado la mano para dejarnos Sí, nada, un último simplemente mensaje. si me permitís decir que, por ejemplo, estaba yo pensando lo que tiene que ver con la evaluación del impacto que tienen un plan de interpretación, por ejemplo. Deciros que tanto en la 3W Interpretación del Patrimonio, Asociación para Interpretación del Patrimonio, ahí es donde está metida muchísima gente produciendo un boletín maravilloso cada trimestre, haciendo muchísimo, o sea, hay profesionales de todo tipo, se comparten mogollón de documentos, mogollón de experiencias y es un buen sitio para cualquier duda que haya. Y luego también, desde luego, del Seminario de Interpretación Permanente del CNEAM, también, eso es con dinero público, nos están pagando para formar, para trabajar estos temas y es fantástico el poder acceder a eso de manera por la web, ¿vale? Así que tanto eso. El SEMIP del CNEAM y AIP son unas herramientas fantásticas. Pues agradeceros vuestro tiempo. Creo que hoy hemos sido yo me siento muy afortunada de haber podido compartir esta hora y media con, bueno, pues con personas como vosotros que tenéis esta trayectoria, esta experiencia y que estáis dispuestos también a compartirla, ¿no?, con los profesionales también que no es que acabamos de aterrizar, pero sí que quizá pues tenemos ganas, ¿no?, de que algunas cosas sí que cambien o giren en torno a ese turismo responsable. Muchísimas gracias a todos los asistentes. El vídeo se estaba retransmitiendo en directo en YouTube Live, lo tendremos disponible. Alguna pregunta que haya quedado pendiente se contestará a través de nuestras redes sociales y para cualquier cosa que necesitéis, tanto la página web de Europark como la página de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio también están disponibles y podéis contactar también con nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias y bueno, pues hasta pronto. Gracias a vosotros, Nuria, Gracias. por darnos esta oportunidad de estar aquí para contar esas cosas. Gracias.